tus manos, creyendo, Señor, y estando convencido de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese día es el que esperamos. Te amamos, Señor, te amamos como iglesia, te amamos como cristianos que somos, como hijos tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermanos, desde este púlpito virtual y presencial. Bendecimos a los hermanos que están acá, que nos acompañan. Desde esta ciudad les saludamos, donde usted nos vea, donde usted nos sintonice, que siempre pues se toma ese tiempito de podernos escuchar. Para nosotros es una bendición poderle trasladar una palabra que viene por el Espíritu. Les saludamos desde esta ciudad hermosa, la hermosa Bogotá. Le mandamos un abrazo hasta donde llegue esta señal, hermano, hasta cualquier lugar del mundo, cualquier lugar del planeta. Uno no se imagina qué es lo que puede estar provocando esta palabra. No mi palabra, sino que la palabra que viene de Dios a través de su Espíritu Santo. Esta es una casa que es un lugar de refugio. Y este es un lugar en el que nos reunimos buscando refugio, buscando protección, buscando cuidado y sobre todo buscar crecer en el Señor. Así que, sin más preámbulos, le pedimos al Espíritu Santo que añada mucha bendición a esta palabra y pues comenzamos en el nombre poderoso de Jesús. Mire que en lo que venía en la tarde, venía ahí con uno de mis hijos y nos fuimos al banco a hacer una diligencia. Y fíjense que estando en el banco llenando uno de los documentos que se llena ahí para hacer un depósito o algo, para consignar algo, miren que yo agarré un papel en blanco de esos que están ahí y puse, el Señor me puso en el corazón que lo hiciera. Tomé un lápiz que andaba, un esfero o lapicero, y puse esta frase: el Señor cancelará tus deudas. Entonces le puse una flecha y había que darle vuelta al papel, donde decía al otro lado del papel: ten fe, porque para el que cree todo es posible. Entonces yo dejé el papelito ahí y lo dejé, y como decimos en Honduras, me hice el desentendido. Allá decimos, me hice el loco y me hice a un lado para ver quién iba a leer. Hermano, y pasaron como 4 personas y ninguno vio el papel. Entonces me llamaba a la reflexión eso, porque nosotros vivimos la época o el lugar, el tiempo. Nuestra vida es una vida acelerada, hermano. Hay ciudades, hay países donde todo es acelerado. Y les digo esto porque a veces nosotros no reparamos en los pequeños detalles, no reparamos en las pequeñas cosas. Y me llevaba a la reflexión de que así es con el Señor. Dios nos quiere hablar de repente con una persona, con solo verla, con escuchar lo que alguien dice, con un niño, hasta con una mascota. Dios nos quiere hablar con pequeños detalles, pero como no forma parte de nuestra cultura el ser como observadores, no, yo creo que no todos son así, pues algunos sí son bien observadores. Entonces yo decía, Señor, ese papel alguien lo va a ver, pero tiene que ser alguien diferente. El reino de Dios, porque sobre eso vamos a platicar ahí, algo muy especial. El reino de Dios es exactamente lo mismo. El reino de Dios, les enseñaba en esta semana, dice que lo conquistan los valientes. Entonces, el ser valiente es ser diferente, el ser valiente es ver las cosas desde otra óptica, el ser valiente es ver qué está pasando a nuestro alrededor y entender de que algo va a hacer el Señor a través de personas, a través de circunstancias, a través de lo que va a hablar a nuestro corazón. Escuchaba a un colombiano, por cierto, decir que él mejor se había regresado de Europa, estaba en cierto país de Europa, porque dice que lo que a él lo desesperaba es que la gente allá, como en otros países, como en otras ciudades, aún en esta ciudad se da en algún momento, cada quien andaba siguiendo o detrás de lo que ellos tenían que hacer, y obviamente de eso se trata. Pero lo que él extrañaba, decía él, sobre todo porque él es de la gente de la costa. Imagina, la gente de la costa, no que nosotros no seamos, pero allá como que hay una porción extra de alegría, ¿verdad? Entonces, él decía que lo que más resentía era que allá la gente no habla.
Allá no se ponen a platicar con uno, dice, más bien le tienen miedo porque creen que el latino en general les va a hacer algo, y también el latino le tiene miedo porque no sabe si lo va a denunciar. El caso es que es una cultura en la que como que no encaja nuestra, valga el juego de palabra, nuestra cultura latina. Y fíjense que cuando yo veo Romanos 14, 17, nada más para ponerle una base hacia donde lo quiero llevar con la ayuda del Señor. Romanos 14, 17 dice, después de todo, esta versión es la Biblia al día. Dice, después de todo, en el reino de Dios, lo más importante, dice, no es comer ni beber, sino practicar la justicia, practicar la paz y tener el gozo del Espíritu Santo. Romanos 14, 17, en la versión Reina Valera 60 y sobre todo en la Biblia de las Américas, dice, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nos enseña la palabra, hermanos, los que estamos acá y ustedes que nos ven, que realmente el reino de Dios es un estilo de vida, que el reino de Dios no es apariencia, que el reino de Dios no es lo que nosotros aparentamos o hacemos, sino que el reino de Dios comienza en el cielo, pero se manifiesta en la tierra, en nuestro corazón, se manifiesta en nuestros frutos a través del Espíritu. Es entender de que la palabra de Dios nos enseña que hay que vivir una manera diferente el Evangelio, que no es el Evangelio de la prosperidad, que la bendición y la prosperidad forma parte del diseño de Dios para nosotros, pero el Evangelio no es eso. Hoy escuchando en el retiro que hay allá en Honduras, escuchando al apóstol Sergio decía, y algo muy tremendo, porque él decía que realmente el ser ministro no es predicar únicamente, que él después de tantos años, tal vez 50 años, 40, 45 años predicando, él se da cuenta que el ser ministro no es predicar nada más, porque puede ser que nosotros tengamos también la percepción de que ser oveja solo es venir a sentarnos a escuchar un mensaje, o que ser oveja solo es ahí los que estamos, o usted que me dispensa su amable sintonía, por lo cual lo bendigo, que ser oveja es estar ahí escuchando un mensaje, tomando nota, es parte de, pero realmente el Evangelio va más allá. Entonces cuando hablamos del reino, el reino de Dios va más allá. Porque fíjese que cuando vemos lo referente al reino, lo tocante al reino, Juan el Bautista anunciaba el reino. Cristo mismo, cuando vino, dijo, el reino está aquí, porque Él es el reino. Porque el reino de Dios lo que hace es que Cristo decía incluso arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Decía, yo soy el reino. Vemos que aún el apóstol Pablo hablaba del reino de Dios. Entonces, Cristo va a la cruz para darnos vida eterna. Cristo va a la cruz, muere, resucita para darnos vida eterna. Por cierto, aprovecho, el domingo nos vamos a sentar a la mesa del Señor, 10 de la mañana, lo invito para los que estamos aquí en Bogotá. Entonces, Cristo va a la cruz, muere y resucita. Y cuando resucita, se les presenta nuevamente a sus discípulos y comienza a hablarles del reino. Y no solo eso, sino que cuando Él se va, Él les dice, vayan y prediquen del reino. Dice, entre otras cosas, se lo estoy parafraseando, sanen a la gente, hagan señales, hagan prodigios, pero prediquen del reino. Entonces el reino, no solamente, porque el reino, lo vamos a ver más adelante, el reino no solamente es un lugar físico, sino que también es una dimensión espiritual. Ahora, ¿cuál es el problema? Miren, nosotros, cuando vemos Romanos 9:25, habla de que nosotros como pueblo, dice Romanos 9:25, menciona que en el libro de Oseas, dice, el que no era mi pueblo, llamaré pueblo mío, decía el profeta Oseas, el profeta menor Oseas. Dice, y a la no amada, amada. Entonces el profeta Oseas estaba, valga el juego de palabras, profetizando lo que hoy nosotros como iglesia gentil somos. Entonces el profeta estaba adelantándose a la época y diciendo, va a haber un pueblo que en este momento quizás no conoce de Dios, ni piensa en Dios en ese entonces. Y ese pueblo somos nosotros, es decir, el pueblo gentil. Entonces,
¿Qué pasó en nosotros? Y perdone que tal vez me estoy extendiendo en esta introducción, pero quiero dejarle bien claro lo que le quiero trasladar hablando o lo concerniente al reino. Entonces, ¿qué hace Cristo en nosotros? Para que nosotros podamos ver el reino, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Porque usted conoce, está ver el reino, está entrar al reino y está heredar el reino. Entonces, todo comienza con ver el reino. Todo comienza con ver el reino. Entonces, ahí es donde entra Jesucristo. Entonces, mire, Cristo lo que hace es vivificarnos en el Espíritu para que nuestros ojos sean abiertos y que nosotros podamos ver el reino. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay mucha gente que está en el reino, pero no absorbe la cultura del reino. Y eso, hermano, yo lo he vivido aquí. Yo lo he vivido. Yo me considero un colombiano más junto con mi familia. Pues yo espero que hayan dicho amén, mi familia, ¿verdad? Pero yo me considero un colombiano más. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que uno resiente de su extierra, como también a usted tal vez le ha pasado o le está pasando, porque sé que nos ven en los diferentes países, para no mencionar nombres, pero sé que nos ha pasado a todos, incluso cuando uno va de vacaciones, uno llega allá. Entonces, para absorber la cultura del reino o absorber la cultura del lugar, hay que meterse de cabeza, ¿no? ¿Qué hace uno cuando llega a otro lugar? Pregunta qué se come, qué es bueno, qué es malo, qué no se hace, qué se hace, cómo se viste la gente, cuál es el clima que hay acá. Y uno comienza a hacer preguntas del reino, pero se ha dado cuenta que pocas veces hacemos preguntas del reino de Dios. Nunca preguntamos, y no sé si se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vivifica nuestro espíritu que estaba muerto, dice que Él le da vida y nos hace nuevas criaturas. Entonces, nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero en el reino de la luz, es decir, en el reino de Cristo, en el reino de la bendición que el Señor nos da a través de Cristo en nosotros, esperanza de gloria, se vive diferente, hermano. No podemos vivir diferente, porque hay que establecer una cultura. Entonces, algunos no siguen el proceso total, por eso es que son influenciados, aún en las iglesias, teniendo a Cristo en el corazón, son influenciados por espíritus o por el reino de Egipto, por el reino del mundo, por el reino de Grecia, por el reino y todos esos reinos de Babilonia que están ahí, que tienden a confundir porque no tenemos identidad de reino. Hay que tener identidad de reino, hermano. Nosotros tenemos que tener identidad de reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, fíjese que el reino de Dios tiene 4 pilares fundamentales. 4 pilares fundamentales tiene el reino de Dios. Primero, es un lugar físico. ¿Cuál es el lugar físico? Dirá usted, el reino de Dios en nosotros. Su casa, aún en su trabajo, ahí donde está usted es un embajador del Cristo. Ahí está el reino, donde 2 se ponen de acuerdo. En este lugar está el reino de Dios, su casa, su vida. Es un lugar físico, pero también es un lugar espiritual. El reino de Dios tiene leyes, tiene gobierno, es decir, ¿quién es el que nos gobierna? ¿Quién es nuestro jefe? ¿Quién es, por decir algo, el presidente supremo que tenemos? Es Dios. Pero hay un gobierno, es decir, que hay autoridades, hay leyes que se respetan, pero también hay una cultura. Todos vivimos en una cultura. Todos, y como hoy le estamos hablando a la familia, también lo estoy aprovechando, todos vivimos una cultura. Hay familias que tienen bien arraigada su cultura familiar, es decir, sus tradiciones, las situaciones que vienen de sus ancestros. Pero todo, mire, todo es una cultura. Acuérdese que todo comienza con un clima, el clima genera una atmósfera, la atmósfera genera una fortaleza, hablando de la parte espiritual negativa que viene de las tinieblas. Pero la fortaleza genera una cultura. La fortaleza genera, antes de la cultura, una costumbre. Y la costumbre genera una cultura. Hay cosas que nosotros las hacemos toda la vida igual. Fíjese bien, somos por naturaleza. Yo le he dicho que no solo somos pasionales. El latino es apasionado, es pasional, pero costumbrista. Y al ser costumbrista se vuelve cultura. Fíjese bien cómo usted se sienta. Normalmente nos sentamos en el mismo lado, nos vamos por la misma calle. Pocas veces cambiamos. Entonces, lo que pasa en el mundo natural pasa en el mundo espiritual. Por eso a veces no vemos cambios, no vemos frutos en Dios.
porque tenemos que establecer la cultura del reino en nosotros. Pero para establecer la cultura del reino en nosotros, por el Espíritu, por lo que Cristo está haciendo en nuestro corazón, tenemos que preguntar cómo se vive en el reino. Y eso va a ser por el Espíritu cuando leemos la palabra. Porque muchas veces nos parece demasiado fuerte la cultura del reino. ¿Por qué? Porque de eso quisiera hablarle. Mire, de esos 4, este es un tema extenso, pero de esos 4 yo quisiera hablarle de la cultura del reino de Dios. Se va a dar cuenta por qué. Mire, la cultura, cuando se habla de cultura, tengo aquí en la descripción, es un conjunto de elementos y características, es un conjunto de elementos y características propias de una comunidad. Es decir, la cultura es cómo vivimos, cómo hacemos las cosas, cuál es nuestro pensamiento, cuáles son nuestras acciones producto del lugar donde vivimos. No me va a decir que no, pero por ejemplo no es lo mismo, le hablo de esta ciudad. A nosotros, mire, Dios nos ha permitido, y con mucho respeto lo digo, Dios nos ha permitido conocer la ciudad bastante. Hemos ido a muchos lugares durante estos años que hemos estado acá. Y vemos que en cada ciudad, en cada localidad se maneja diferente la cosa. La gente es diferente, aún los negocios se manejan diferente. Obviamente hay cosas que son generales o comunes a todas, pero se maneja diferente. Entonces la cultura es lo que desarrollamos de acuerdo a cómo nos enseñaron, pero también de acuerdo a las necesidades que se van dando en el lugar donde vivimos. Por ejemplo, en el trabajo hay culturas de trabajo. Hay empresas, por ejemplo, que tienen sus programas ISO, no sé si existirán todavía, tienen sus estándares. Aquí algo que me gusta es que, por ejemplo, entre otras cosas, no que en Honduras no se dé, pero aquí lo he visto bien marcado. Aquí, por ejemplo, nadie se sube a las alturas si no tiene el curso de altura. Entonces no improvisamos. Yo no digo que seamos perfectos en el mundo, pero algo se aprende. Entonces hay culturas familiares. ¿Cuál es su cultura, por ejemplo, en su familia? Hay familias que se reúnen cada cierto tiempo para hacer un asado, para celebrar, no necesariamente solo los días que aquí por tradición se hacen. Entonces, cuando hablamos de tradiciones, hablamos de costumbres, pero también hablamos de cultura. Entonces, nosotros deberíamos de entender que la cultura abarca aspectos religiosos, aspectos morales, protocolos. Entonces, si usted mira qué tiene la cultura del reino, dice que tiene costumbres, tiene creencias, tiene principios. Ahí lo está viendo usted. Tiene música, hay música del reino y música del mundo. Tiene tradiciones, tiene valores y hay un idioma. Entonces, todo esto son temas para desarrollar. Todo eso se da en la cultura del reino. Entonces, yo quisiera hablarle exactamente de la cultura del reino, pero orientado ¿a qué? Mire, el tercero dice que hay principios. Mire, y eso a mí me ha tenido como inquieto, porque creo que nosotros, pocas veces, yo he escuchado ministros que lo hacen. Ahora, yo no me quiero vanagloriar de que solo yo lo hago, no. Yo trato de trasladarle principios siempre, junto a mi esposa, cuando hablamos, cuando predicamos, siempre hemos tratado de trasladarle principios, porque el reino de Dios se maneja basado en principios. ¿Pero qué principios, pastor? Principios del reino, pero también con principios terrenales. Mira, hermano, alguien puede predicar, puede ir a las naciones, hermano. Puede sanar si quiere a todo un estadio, pero si roba lo van a meter preso. No sé si me doy a entender. Entonces hay principios que el cristiano no se da cuenta que tiene que cumplir, porque solo ve la bendición, solo ve lo que necesita de Dios, pero hay principios. Entonces la cultura del reino de Dios, entre otras cosas, necesita que se cumplan ciertos principios para que podamos ser efectivos en la bendición que Dios nos quiere dar. Entonces, como tema, hay un subtema ahí, pero como tema, realmente yo les voy a hablar, el tema es el deleite en Dios, pero necesitamos reconocer en este año, valga el juego de palabras, de reconocimiento, los principios del reino. Es que mire, andamos, creo que muchos, me voy a incluir, muchos andamos lejos de ciertos principios del reino. Hermano, perdone, no vamos a ser efectivos. Sí, está la gracia de Dios, está el amor de Dios, la misericordia de Dios,
Está esa que somos especiales para Dios, y qué lindo, hermano, qué lindo, porque si no fuera por eso, hermano, ninguno de nosotros creo que sobreviviría. Pero hermano, es tiempo, mire, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de cumplir principios. En la familia, en la casa, en el matrimonio, en el trabajo. Hermano, es tiempo de cumplir principios. No podemos permitirnos que nosotros, por ejemplo, hacer cosas deshonestas o que van en contra de los principios del Señor. Porque el reino tiene sus culturas. Yo ahora entiendo una vez más. Mire, hay personas que no son ni cristianas, ni a la iglesia van, pero son más bendecidos que inclusive algunos cristianos, porque cumplen principios del reino. No son perfectos, nosotros no somos perfectos, ni ellos tampoco, porque estamos siendo perfeccionados nosotros los cristianos, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Pero hermano, la iglesia necesita cumplir principios del reino, porque fíjese que el principio es la base fundamental del edificio moral, familiar y espiritual. Los principios del reino, por eso hay que reconocerlo, porque son como estas llaves. Mire, los principios son llaves, pero es la base fundamental del edificio moral, familiar y espiritual. Donde vaya, usted tiene que tener principios, y los principios se adoptan en la casa, que son valores, son principios, son enseñanzas que nos dan nuestros padres, se adoptan cuando nos formamos en la escolaridad, o cuando vamos siendo formados en la vida, incluso cuando nos formamos a través de la palabra. Pero hay principios del reino que no son negociables. Mire, así como hay principios, si usted va manejando y se pasa el semáforo en rojo, le van a hacer un comparendo. Principios. Si usted en el mundo espiritual hace algo que no agrada a Dios, va a tener sus consecuencias. Ahora, yo no vengo a amenazarlo, es todo lo contrario. Yo vengo a enseñarle que un principio es como una idea, una norma personal que regula nuestro comportamiento. Entonces, ¿por qué le quiero trasladar esto en el nombre de Jesús? Porque una fe sin principios, una fe, por favor tómeme nota de lo que le voy a decir. Una fe sin principios del reino no nos va a funcionar, porque se vuelve frágil. Hay personas que su fe, su esperanza y todo lo que espera en Dios es frágil. ¿Sabe por qué? Porque no cumple los principios. Hay principios del reino. Me voy a atrever a darle algunos que por el Espíritu el Señor me pone en mi corazón. Por ejemplo, honra padre y madre. Si no honramos nuestro padre y nuestra madre, no se van a alargar los días y no nos va a ir bien. Yo en el nombre de Jesús, pues hay que pedirle misericordia a Dios, si tal vez usted está en esa lista. La Biblia el principio de la Biblia me dice, honra padre y madre. La Biblia me enseña, y perdone que reitere tanto en esto, pero matrimonios, la Biblia me enseña que dice que la mujer es sujeta al esposo, pero el esposo dice que ame a su esposa como a sí mismo, que honre a su esposa. Dice que los hijos se sujeten y obedezcan a los padres. Miren, estén en la casa o no estén en la casa, nuestros hijos tienen que obedecer, hermano. Ahora, uno no se va a meter en su vida de manera que le va a ir a decir de qué color pintar la sala. No se trata de eso. O qué carro va a comprar, qué color de carro comprar, o qué marca, o qué casa, en qué zona la va a comprar. No. Son decisiones de ellos. Pero hay cosas que uno tiene que decirle a sus hijos y ellos tienen que obedecer. Y también para devolvérsela a los padres, dice: padre, no exasperéis a vuestros hijos. Hermano, hay padres, no sé por qué el Señor me está llevando por acá, pero yo me dejo llevar por el Espíritu. Hay padres, hermano, que pasan tan encima de sus hijos que los tienen exasperados. Hay padres que tienen a sus hijos exasperados porque no los dejan ni respirar. ¿Dónde estás? Está bien el cuidado, pero deje que sus hijos crezcan. Deje que nuestros hijos crezcan. Entonces, le repito, una fe sin principios del reino no nos va a funcionar porque se vuelve frágil. Entonces, un principio que es hermoso, porque creo que no lo hemos estado poniendo en práctica. Yo quisiera hablarle con la ayuda del Señor del deleite en Dios. Y usted dirá: pastor, pero yo me deleito. No, se va a dar cuenta que no. Hermano, no nos deleitamos en Dios realmente como debe de ser. Porque si nosotros nos deleitáramos en Dios,
realmente, hermano, nuestra vida fuera diferente. Se va a dar cuenta por qué. Ahora, yo le traigo qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer y los beneficios de el hacer. ¿El qué, pastor? El deleitarnos en Dios, porque es un principio del reino. Es un principio del reino. Cuando dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, los principios del reino nos traen bendición. Y un principio que nos da el Señor es que nos deleitemos en Él. Mire, le voy a abrir mi corazón. Mire, no hay nada más hermoso que, por ejemplo, nosotros estamos aquí con, bueno, los que nos acompañan, y yo sé que también ellos, y aquí estoy con uno de mis hijos. Para mí, por ejemplo, le voy a contar una intimidad. Para mí me causa alegría el saber que voy a llegar a la casa y la pastora o mi esposa nos está esperando con unos platanitos ahí maduros. Ya le estoy diciendo que quiero, ¿eh? Con unos platanitos maduros ahí fritos, por ejemplo, con frijolitos, con huevitos. Ya le estoy provocando hambre, hermano, por decir algo, porque para mí es un deleite. Para mí es un deleite llegar a la casa porque estoy con ellos. Para mí es un deleite, por ejemplo, hablar con mis hijos porque estamos en conexión con mis nietos, aún con mi suegra, porque siempre nos llama ahí. Entonces, para mí es un deleite hablar con mi familia. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos deleite. Ahora, piense un momentito. ¿Se deleita usted? Me voy a incluir yo. Perdone la comparación con el Señor porque quizás es muy burda. Pero ¿será que yo me deleito en Dios igual como me deleito en ir a la casa y cenar, por decir algo? ¿Será que usted en su familia se deleita en Dios como, por ejemplo, se deleita cuando vamos al cine, cuando salimos a caminar, cuando tenemos esas pláticas ahí de comernos un helado y mira, y nos reímos? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Ahora, yo no quiero ser un religioso ni venir aquí con legalismo, no. Piense una cosa, porque creo que no nos hemos estado deleitando en Dios. La iglesia, por ejemplo, que va a ser arrebatada, es aquella que anhela al amado. Es que a veces nosotros anhelamos a Cristo porque vemos el lío que está pasando. No, anhelemos a Cristo para verle, para tener la plena convicción que le vamos a ver en el nombre de Jesús. Pero hay que deleitarnos. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Ya lo conoce usted ese versículo. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿cuál es el crisol? ¿Cuál es lo que mide si realmente yo me estoy deleitando en Dios? Que no tenemos todas nuestras peticiones. Ahora, yo quiero aclararle algo, porque no quiero que usted vaya a pensar que salgamos los que estamos acá, o usted que está ahí, va a decir, pastor, o sea que nunca me he deleitado en Dios. No, usted se deleita en Dios. Es que le explico qué pasa. Le explico qué pasa. Mire, uno viene a la iglesia. Yo pues bendigo al Señor porque yo le he dicho que en estos 2 meses algo ha pasado aquí en esta casa, en esta iglesia. El Señor nos ha visitado de una manera extraordinaria, hermano. Entonces nosotros lloramos, nos postramos, aquella visitación tan hermosa, sí, pero ese deleite quizás muchos en su cultura solo lo quieren en la iglesia. No, le animo a algo, trasládelo a su casa. Hoy me pasó, fíjese, perdone que hable de su servidor, pero fíjese que hoy que estaba estudiando, yo comencé a llorar, o sentí esa necesidad. Entonces dije yo, bueno, Espíritu Santo, aquí estoy, y me quebranté ahí, porque son visitaciones. Dios está visitando las casas, Dios está visitando a los cristianos, Dios está visitando las iglesias, Dios está visitando a las familias, pero tenemos que deleitarnos. Entonces, mire, a veces nosotros andamos tan afanados en otras cosas. Por ejemplo, yo inclusive, y estaba oyendo al apóstol Germán porque estaba predicando en el retiro de Honduras, pero a mí no me importó. Yo le dije, Señor, sé que me estás llamando. Yo me postré y comencé a llorar porque ese era el momento de mi visitación. Ese era el momento que el Señor me dijo, quiero hablarte. Entonces hay momentos que Dios, vamos a ir en el carro, en la bicicleta, en la moto, en lo que sea, caminando, y usted va a sentir esa urgente necesidad. Hágase a un ladito ahí y dígale, Señor, aquí estoy, obviamente en un lugar de seguridad. Fíjese que la Nueva Biblia al día dice, deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. Entonces, hay anhelos en el corazón, en la familia, hay anhelos en el corazón, en el matrimonio, hay anhelos en el corazón, en nosotros como hijos de Dios. Pero si no hay deleite como principio del reino, porque ese es el fundamento que evidencia que nosotros realmente amamos.
Es que mire, nadie que no ama tiene deleite. Hermano, imagínese qué terrible ha de ser. Yo veo esos matrimonios arreglados, con respeto lo digo, no aquí en América, sí, bueno, también se dan, pero hermano, vemos culturas como la cultura de hindú, vemos creo que hasta en otros países, bueno, los árabes, y con respeto lo digo, ese tipo de cosas que arreglan sus matrimonios. Hermano, ha de ser difícil. Imagínese, uno no sabe, o la persona no sabe con quién se va a casar. Sí, se conocen, no es que la llevan ahí con los ojos vendados a los dos y ahora, desde Palestina, por decir algo. Bueno, bendigo a los judíos también, ¿verdad? Para que no se me vayan a molestar, pero el caso es que, hermano, qué difícil ha de ser convivir con alguien que no se ama. Qué difícil ha de ser convivir en una casa, en una familia, donde no hay deleite. Qué difícil ha de ser, porque le cuento algo, perdón, aquí hay un parámetro. Si en la casa no hay deleite como familia, no va a haber deleite en Dios. Por eso la fe es frágil, porque no tenemos el fundamento de deleitarnos en Dios. Y yo este versículo, yo lo agarraría y todos los días le diría: Señor, yo me voy a deleitar ahora. Sí, hay que trabajar, hay que producir, hay que abrir el negocio, hay que vender, hay que estudiar, hay que hacer todo lo que Dios nos manda a hacer, porque Dios le da al que produce. Hay que producir en Dios, hay que producir frutos. Pero hermano, deleitémonos. No importa lo que estemos haciendo. Mire, le he dicho que me metieron en un chat, agarramos 5 años de colegio, de secundaria. Imagínense la cantidad de personas que hay. Agarramos 5 años de colegio en donde habemos de todo ahí, hermano. Habemos de todo, profesionales y no profesionales, hay amas de casa, hay de todo, compañeros, excompañeros de colegio. Hermano, y la mayoría a esta altura del partido, con estos 40 años que tenemos, ¿sabe qué dicen? ¿Saben qué dicen? La mayoría, profesionales y no profesionales. Algunos quizás mejor que otros. ¿Saben qué dicen ellos? Lo más importante es ser feliz. Y eso no se los he dicho yo, porque yo les he dicho que ese es algo que yo le digo a todo mundo: seamos felices. Entonces, hablando de eso, le cuento algo. Por ahí lo vi, le va a servir. Miren. No sé si usted conoce, hay un comediante mexicano, no es comediante, es alguien mexicano, sí, creo que es comediante, se llama Adal Ramones. Adal Ramones tiene por ahí en su muro, él cuenta y se emociona, porque él un día dice que su papá lo llevó a comer un helado. Pero en ese entonces, obviamente, no es como ahora, que ahora uno ve lugares bonitos, uno se va a sentar, lleva a sus hijos, hasta juegos tienen. El caso es que, rapidito se lo cuento, le va a servir mucho. El caso es que él dice que él miraba, su papá le compró un helado y salieron caminando. Pero en lo que vio, se lo compró a un heladero de la calle, de los que venden ahí, que andan, por cierto, bendiga a esos que andan en la calle vendiendo helados. Normalmente son cuchitos, son mayores de edad, bendígalos. Los que andan vendiendo Vive 100, valga la publicidad, bendígalos. Los que andan vendiendo popetas, bendígalos. Bueno, el colombiano sabrá. El caso es que dice Adal que su papá le dijo: ven hijo, te voy a enseñar algo. Entonces el heladero comenzó a sonar la campanita, esa famosa campanita, y aquel montón de niños llegaban y él dice que el heladero emocionado le decía a los niños: ¡Ey, no me vayan a llevar eso! Pero él riéndose y les daba los helados, y los niños casi se metían de cabeza. No sé si a mí me pasaba, uno miraba adentro a ver qué hay y uno casi mete la cabeza, aquel montón de niños, y él emocionado. Y dice que al final él le dijo: ¿tú crees que sea feliz él? Y cuando le vi el rostro haciendo lo que estaba haciendo, le dijo: sí, es feliz. Sí, le dice, es feliz. ¿Y sabe cuánto llevaba ese señor vendiendo helado? 30 años. 30 años, pero era su deleite. Entonces puede ser que usted esté en una oficina, deleítese. Hermano, no le cuadran las cosas, algo va a hacer el Señor, pero deleítese. Está en el matrimonio, deleítese. Corrijo, deleitémonos. Si estamos en el ministerio, deleitémonos. Si estamos en la tienda, si estamos en un negocio que tal vez, aprovecho, hay alguien que está iniciando un negocio, que lo ve pequeño, que tal vez está triste en su corazón, Dios se lo va a multiplicar, pero deleítese en el nombre de Jesús. Deleitémonos de nuestros hijos, deleitemos hasta la suegra, suegro, a todos, hermanos, deleitémonos, digámosle: mire, no andes así, ¿sabes qué? Cristo va a venir pronto, Cristo viene pronto. Entonces vivamos a plenitud nuestra vida.
Deleitémonos, nos ha faltado. La iglesia, una de las crisis que tiene en este momento es que no se deleita en Dios, porque están pensando más en el edificio físico que en el edificio espiritual. Tenemos que deleitarnos en Dios. Dice la palabra ahí, deleite en el original, que es como ser suave o maleable. Es como deleitarse, es como tener esa delicadeza, deleitarse. Mire, uno se deleita viendo, uno se deleita tocando, uno se deleita hasta oliendo, escuchando. Todos los sentidos tienen que ser activados para el deleite. Deleítese su trabajo, hermano, deleítese su profesión, lo que haga, lo que tenga y lo que Dios le vaya a dar. Deleitémonos en eso. Muchos no tienen porque reniegan de lo que tienen y no se deleitan. Muchos tienen sus hijos que son una hermosura, que son una bendición. Yo espero que haya dicho amén. Pero saben, no se deleitan en sus hijos. Porque están viendo, hoy me reía que mi nieto me pasó las calificaciones, ¿verdad? Entonces analizamos ahí con toda la familia qué eran las fortalezas y cuáles andaban medio bajo. Y yo le digo, este va a ser mira, por lo menos, perdón, Yamilito ahí porque lo estoy desnudando, pero le digo a Ale, a nuestro hijo mayor, mira, por lo menos matemáticas ahorita no va a ser, pero tiene otra fortaleza. Entonces uno analiza. Pero yo no me voy a amargar porque tal vez, mire, aprovecho, si su hijo perdió una nota, deleítese, hombre. Sí, pastor, como usted no es el que paga, algo va a salir adelante mejor. Deleitémonos en lo que hacemos, en lo que vayamos a hacer, porque tenemos que establecer una cultura del deleite. Ahora, pastor, ¿y dónde vamos con toda esta larga introducción? Bueno, estoy en el tema, porque hubo una persona, mire qué tremendo, eso es lo que está pasando en la iglesia también. Hay una crisis de identidad, de cultura de reino. Porque fíjense que Job 1.8, ya he hablado de este tema, porque vamos a hablar de Job 22, ahí nos vamos a quedar. Mire, en Job 1.8 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre toda la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Principios del reino. Hay que reconocer los principios del reino. Y estamos hablando del principio de deleitarnos en Dios. Es un mandato, hermano, es un fundamento que nos va a hacer recibir todo lo que anhela nuestro corazón. Le doy una llave, esa es una llave. El fundamento para recibir todo lo que anhela nuestro corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios, es deleitarnos en Dios. Mire, Job vivía, aquí hay algo muy tremendo. Una cosa es lo que piensa Dios de nosotros y hacia dónde nos ve proyectados, y otra cosa es lo que nosotros creemos que Dios piensa de nosotros y cómo nos vemos nosotros proyectados. Se lo dejo de rema, porque miren lo que Dios pensaba de Job, y Dios tenía la convicción quién era Job. Dice que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Sí, pero ¿por qué le vino el lío? ¿Sabe? Yo creo que Job, con todo respeto lo digo, Job vivía religiosamente una relación con Dios. Job vivía, sí, amaba al Señor, sí, porque estos son frutos. Job se cuidaba su testimonio. Job miraba que sus hijos no andaban bien y él comenzaba a hacer intercesión por ellos, hasta ofrenda presentaba. Pero había un problema. Y pastor, ¿y cuál es el pie de imprenta? Sí, porque hasta en el capítulo 42, Job le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces él no se deleitaba en Dios. Tenía una religión, no una relación con Dios. Ese es el problema que está pasando en la iglesia, que nosotros pensamos, con respeto lo digo, lo bendigo por todo eso, pero nosotros pensamos que por venir a barrer y a limpiar la iglesia, que por servirle al Señor, que por ofrendar, por diezmar, que ahí está todo. No, el Señor, mire, se lo digo delante del Señor, a nosotros como pastores incluso nos interesa que usted crezca en Dios, pero que crezca en todo. Eso es lo que al Señor le interesa, que usted en el nombre de Jesús pueda tener bendición. Entonces se trata de deleite, porque el deleite es intimidad en el Señor. Y mire qué tremendo, porque aquí Cristo no había venido. Entonces ahora entendí algo que le va a servir, la gracia sobre gracia. Porque está la gracia del Padre manifestada en Job de acuerdo al concepto que él tenía de él. Pero está la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor?
¿Qué beneficios obtengo yo cumpliendo estos principios? Entonces, mire, hay 4 cosas. Yo espero terminar. Creo que sí vamos a poder terminar. Se las voy a dar así rapidito. Entonces, hasta este momento, yo le he trasladado qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Le he mostrado que el reino de Dios se vive de acuerdo a principios, de acuerdo a leyes. Hay un gobierno, hay un lugar físico, pero también hay un lugar espiritual. Le he trasladado que debemos de tener la cultura del reino. Y la cultura del reino es un estilo de vida. O sea, el ser cristiano es una cultura, pero no de la tierra, sino que del reino. El ser cristiano es un estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Como hay una cultura, la cultura tiene tradiciones, la cultura tiene fundamentos, tiene principios, tiene muchas cosas, tiene música, tiene leyes. Pero dentro de la cultura, lo que rige la cultura, yo le quiero hablar de los principios, que es lo que le he estado hablando. Y un principio del reino es que debemos deleitarnos en Dios. Porque el deleite evidencia mi amor hacia la persona. El deleite evidencia mi amor hacia el Señor. Entonces, ¿qué pasa si yo no he entendido el deleitarme? Porque hay personas que piensan que se deleitan en Dios, sí, pero deleitarnos en Dios no solo es llorar en el culto. Deleitarnos en Dios no solo es, no sé si le ha pasado, uno comienza a leer la Biblia y no quiere dejar de leerla. Eso es un deleite. Pero deleitarnos en Dios es una cultura, un estilo de vida, no ratitos. No sé si me doy a entender. Para mí el mejor ejemplo que yo he visto en esto, siempre lo utilizo, es como los que cuando manejan. Si usted maneja, bueno, cuando uno sabe manejar o maneja, hermano, uno hace los cambios dormido si quiere, hasta con los ojos cerrados, porque los cambios, las velocidades, el cambio de velocidad ya forma parte de nuestro ADN. Ahí está. Entonces eso es lo que Dios nos llama a hacer como iglesia en cuanto al deleite de Dios. No solo el deleite, yo le estoy hablando de un principio, hay muchos principios, pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, para entender el deleite, para entender cómo o quitar esos obstáculos que nos impiden, entre otras cosas, deleitarnos delante del Señor y que Él pueda concedernos sus peticiones, las peticiones de nuestro corazón, de acuerdo a su voluntad. Entonces, primero es, póngase de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con Dios, hermano. Pastor, ¿y habrá alguien que estará en desacuerdo con Dios? Sí, mire, en Job 22, ya lo hemos visto, creo que es como la tercera vez que les hablo de un tema similar, le estoy dando un ángulo diferente. Mire, póngase de acuerdo con Dios. Hay gente que dice deleitarse en Dios, pero no se pone de acuerdo con Dios. Mire lo que dice Job 22, 21, la Nueva Biblia al Día. Dice, deja de disputar con Dios. Aquí está Elifaz hablándole a Job. Ponte de acuerdo con él y al fin tendrás paz. Entonces, aquel que no tiene paz es porque no está de acuerdo con Dios. Y usted dirá, pastor, pero yo le he orado, he ayunado, leo la palabra. Sí, pero no ha escuchado la voz de Dios. Es que mire, el deleite no solo es cumplir de aquí para allá, es escuchar de allá para acá. Porque el reino de Dios es una cultura, la cultura del reino. Cristo es la cultura, Cristo es el reino de Dios. Su favor te rodeará solo con reconocer tu error. Entonces muchos, en esta versión me gusta, porque evidencia que muchos han perdido el favor de Dios, es decir, no sé, decimos nosotros, estás perdiendo el toque. Muchos han perdido esa relación con Dios porque están peleados con el Señor. Mire, no se pelee con el Señor. ¿Acaso el Señor le dijo que se fuera a meter a esa deuda? Difícil, ¿verdad? ¿Acaso el Señor le dijo que comprara esa cosa que compró y hoy está arrepentido o arrepentida? ¿Acaso el Señor le consultó usted al Señor por la decisión que tomó y hoy tal vez está lamentando? ¿Acaso el Señor le dijo que se moviera de lugar? ¿Acaso el Señor le dijo que se moviera de trabajo? ¿Acaso el Señor le dijo, obviamente, yo estoy hablando a aquel que no le está funcionando? Ahora, ¿sabe cuál es aquí el crisol? ¿Sabe cuál es aquí el parámetro? La paz. Entonces, si yo no tengo paz, es porque Dios no se ha agradado de algo. Entonces yo necesito deleitarme en Dios, porque en mi deleite en el Señor, Él me va a decir, cambia esto. Mire, hay cosas que lo que necesita nada más es darle un giro pequeño quizás.
Job 22:21 en la Biblia de las Américas, ¿sabe cómo dicen? Cede ahora y haz la paz con él. Cede ahora y haz la paz con Dios, así te vendrá el bien. Porque en Amós 3:3, anótelo ahí, le va a servir, dice, ¿acaso pueden dos personas andar juntas si no están de acuerdo? Hermano, si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a caminar con el Señor. Pastor, ¿y con quién me tengo que poner de acuerdo? Primero póngase de acuerdo con Dios. Sí, porque puede ser que nosotros oremos, ayunemos, leamos la palabra y estemos en comunión con Dios. Una cosa es la comunión y otra cosa es el deleite en Dios. Son totalmente diferentes. Porque yo puedo estar en comunión en la casa, en la familia, pero puede haber un lío bajo la mesa. Yo puedo estar en comunión en la casa, yo puedo estar en comunión con mi familia, pero solo yo sé los líos que hay detrás. Entonces, no es comunión, es comunión más deleite. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a tener paz. Entonces, deje de disputar con Dios. Póngase de acuerdo con Dios. Ponerse de acuerdo con Dios, por ejemplo, la Santa Cena es una forma de ponernos a cuentas. Examínese cada uno a sí mismo, dice. Examínese cada uno a sí mismo, coma del pan y beba del vino, eso dice la palabra. Entonces, ponernos a cuenta con Dios es, hermano, reconocer nuestros errores, que tal vez que tenemos a Dios de nuestro lado, sí, pero quizás el favor de Él se retiró hace días. Entonces, el favor de Dios llega solo cuando reconocemos nuestro error. ¿Y sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Podrán caminar dos personas juntas si no se ponen de acuerdo. Mire, pongámonos de acuerdo. Si usted está casado, póngase de acuerdo con su pareja. Dígale, mira, hay algo que no está bien. Pongámonos de acuerdo. Porque cuando la palabra lo menciona, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, dice, se lo estoy parafraseando, yo escucharé desde los cielos. Entonces el deleite comienza, es decir, para poder interpretar el deleite y poder saber cómo deleitarnos en Dios, primero, póngase de acuerdo con Dios. Llévele todos sus planes, entréguele todos sus planes. Póngase de acuerdo con Dios. Lo segundo que yo encontré ahí es, escuche y obedezca su palabra. Es dura, ¿va, man? Hasta agua voy a tomar. Cuando yo tomo agua es que el lío viene, pero no, tranquilos. Mire, el deleite nos hace ser más fáciles en esto porque estas son llaves. Le estoy hablando o le estoy enseñando o trasladando a los que estamos aquí, usted que nos ve y nos escucha, cómo hacer para interpretar qué es deleitarme en Dios. Porque estos son obstáculos. Si yo no estoy de acuerdo con Dios, hermano, nadie que no esté de acuerdo, aún en la familia, en el trabajo, en el ministerio, va a poder deleitarse con la otra persona. Escuche y obedezca la palabra del Señor. Job 22:22 dice, escucha sus instrucciones y guárdalas en el corazón. Hermano, parte de ponernos de acuerdo es lo que sigue, lo subsiguiente es escuchar la voz de Dios a través de la lectura, a través de una prédica, a través de lo que Dios le habla a su corazón, pero guárdelas en el corazón. ¿Qué guarda en su corazón, por ejemplo? A veces, con respeto lo digo, no usted ni los que estamos acá, pero hay gente que en su corazón haga un inventario. Mire, le digo algo, esta noche haga un inventario de lo que su corazón guarda y se va a dar cuenta que no hay cosas, a veces, de la cultura del reino en nosotros. Porque si no tenemos paz, es que no hay algo que está quitando la paz. Es que, hermano, mire, estamos viviendo un tiempo, en el ministerio se está hablando mucho de los montes, sobre todo de los pies sobre los montes. Hay diferentes montes. Es decir, en el monte Cristo perfeccionó sus pies, hablando de su caminar en lo espiritual. Pero la iglesia tiene que perfeccionar los montes que Cristo subió, y lo que hizo ahí, la iglesia lo va a hacer, los ministros lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que entender y escuchar las instrucciones de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso me va a dar bendición, hermano. Yo no me puedo deleitar en desobediencia. Yo no me puedo deleitar. Póngase a pensar, si uno de sus hijos está en desobediencia, ¿usted cree que usted se va a deleitar en él? Dice que hablando de eso, le voy a dar, lo aprendí de alguien, no es de mi autoría, pero sí lo aprendí de alguien que me gustó, cómo interpretar la gracia. Miren, es un padre, un pastor, padre de familia,
Y él tiene 3 hijos, 3 varones, ya están grandes, pero él contaba que uno de ellos, el más tremendo de ellos, dice que el más tremendo, hermano, él es un pastor ordenado, como usted y los que estamos acá. Gracias por ese amén, pero bueno, es un pastor ordenadísimo y él tiene su casa ordenadita, no le gusta que entren a la oficina porque no le van a tocar nada ahí. El caso es que ese último hijo, hermano, era un terremoto acá, ¿no? Y cuando estaba en la casa nada estaba en orden, y él esa peleadera con él de que tienes que poner orden, mira acá, y los 2 hijos mayores pues bien portaditos, ese era el tremendo. Entonces él un día dice que Dios le habló en plena prédica porque estaba viendo a su hijo y lo miraba que no estaba quieto en el culto y que andaba allá atrás y corriendo. Entonces Dios le habló ahí mismo. Entonces, ¿te acuerdas? Le dice, cuando tú eras de esa edad. Entonces él dice, en pleno culto, y él predicando y escuchando, dice la voz. Lo que le quiero trasladar es, mire qué bonito ejemplo de la gracia. Dice que, miren, dice, yo mi hijo, cuando lo miraba, que era desordenado, que hacía esto por aquí, esto por allá, que no se sujetaba, que no le obedecía ni a la mamá ni a nosotros, y estaba ahí, dice que él en su corazón se molestaba. Y había algo ahí, pero dice que ese niño solo venía y lo abrazaba sin decirle nada y le decía el niño, te amo, papi. Y dice que ahí lo desarmaba, hermano. Entonces, la gracia así es Dios con nosotros. Mire, todos nosotros, comenzando con su servidor, hermanos, somos terribles a veces. Desobedientes, mal hablados, bueno, no nosotros, alguien por ahí, desobedientes, mal hablados, malos pensamientos, malas actitudes, nos falta arrepentimiento, nos falta santidad, cualquier cantidad de cosas. Y el Señor solo nos ve, ¿va? El Señor solo nos ve, pero cuando nos deleitamos, ¿usted le derrite el corazón al Señor? Esa es la gracia. Somos hijos, mal portados algunos, pero somos hijos. Entonces escuche las instrucciones y guárdelas en su corazón, porque eso es lo que lo va a salvar. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Hijo mío, Proverbios 4:20, inclina o presta atención a mis palabras, inclina tu oído. Inclinar el oído, no sé si le ha pasado, que uno lo hace, no escucho, espérate, entonces no escucho, y uno comienza, espérate, no escucho, no es por la edad, pero como que este huequito que uno hace aquí, como que es un receptor. Entonces, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, Proverbios 4:21. Entonces hay que guardar las palabras de Dios en nuestro corazón. Bueno, lo tercero es, ponga en orden la casa. Pastor, pero ¿por qué no sale con eso? Sí, porque el problema es que no nos hemos deleitado en Dios porque están estos estorbos. Ponga en orden su casa. Job 22:23 dice, si regresas a Dios y arreglas todo lo malo que hay en tu hogar, será restaurado. Fíjese que Mateo 12:44 me habla a mí de un espíritu inmundo que sale de la casa, y cuando llega, dice, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces hay gente, mire qué tremendo, hay gente que arregla su casa, pero la deja vacía de la presencia de Dios. Pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Sí, por eso tienen más líos ahora, porque sacaron a todo lo que estorbaba, pero no se deleitaron en Dios. Entonces saque y deleítese en Dios, saquemos y deleitémonos en Dios. Si regresas a Dios y arreglas todo lo malo que hay en tu hogar, entonces hay hogares con problemas porque se alejaron de Dios, no se deleitan en Dios, sino que se alejan de Dios. Serás restaurado, yo se lo garantizo en el nombre de Jesús. Ahora, yo hablo de aquellas cosas que usted sabrá, pues si vale la pena o no en Dios, pero regresemos a Dios. ¿Por qué? Porque yo veo aquí que hay personas que limpian su casa. Mire, ordene su casa, ordene sus finanzas, ordene la economía de la casa, ordene su casa con un presupuesto, sujétese. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, hermano. Yo estoy asustado en el sentido de cómo se gasta ahora, hermano. Hoy lo que antes era 10,000 pesos, hoy se gastan 25. Y si yo no tengo un orden en mis finanzas, hermano, antes de fin de mes uno va a decir, ¿y el dinero qué se hizo?
ordénese, ahorre, no gaste innecesariamente, planifique la salida. Si va a salir ahorita, piense, ¿qué voy a gastar? Sujétese a lo necesario. No se mete en deudas, cuide su dinero, cuide la casita o la casona o la casita que Dios le ha dado, cuide el carro que Dios le ha dado. Entonces, cuidemos la familia, cuidemos los gastos. Hermano, si no necesita, si ya tiene 10 pares de zapatos, ¿para qué va a ir a comprar otro? ¿Para qué? Si ya tiene 35 pantalones o blusas, hermana, ¿para qué va a ir a comprar otra? Cuidemos el dinero, cuidemos, porque la economía, hermano, yo les he dicho, es una inflación galopante, que eso va a ir creciendo, de tal manera que aunque no se vea, hermano, la inflación anda en un 13%, hace 4 años, hace 5 años estaba en un 5, 4%, 3%. Entonces usted lo resiente, diga, pastor, yo no resiento la inflación, tranquilo. Vaya, cómase una hamburguesa a un centro comercial, hermano, 30,000 pesos. Con 30,000 pesos, una familia de Ciudad Bolívar come creo que 3 días, si no estoy equivocado. Entonces, agradezcamos a Dios si podemos, si Él nos ha bendecido y podemos gastarlo. Pero hermano, no nos aloquemos en gastar. Por último, porque eso es lo que sigue, renuncia a la codicia. Entonces, con estas 4 cosas, yo me quito los estorbos para poder deleitarme en Dios. Renuncia a toda codicia. Pastor, ¿y la codicia solo es el dinero? No, la codicia es el deseo desmedido por algo. Hay gente que tiene codicia no solo en dinero. Job 22:24 lo que dice, la Nueva Biblia al día, si renuncias a tu codicia y arrojas tu oro, el Todopoderoso, el versículo 25, el Todopoderoso mismo será tu tesoro. Él será para ti como preciosa plata. Entonces, mire, hay una versión, yo ya le he hablado de este tema, pero hay una versión, que a mí me gusta mucho, que parafrasea esto. Se lo voy a parafrasear. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir eso? Si tú tienes riquezas y están en tu corazón, entonces no te vas a deleitar en Dios. Si tú tienes riquezas y están en tu corazón, no te vas a deleitar en Dios. Tenga cuidado, porque la iglesia, una de las cosas que está siendo atacada, se lo digo porque en la iglesia hemos escuchado de 2, 3, 4 casos así. Una de las cosas que está siendo atacado es la economía. Yo vuelvo y le digo, hermano, en esta casa, en esta iglesia, usted ofrenda y diezma por convicción, por revelación, porque usted ama y está agradecido con el Señor. Jamás yo voy a andar atrás de alguien diciéndole, hermano, y no va a dar una ofrenda, jamás. Porque yo sirvo a un Dios que provee. Y yo sirvo a un Dios, y usted y yo servimos a un Dios que provee. Entonces, le repito, le aclaro, para tal vez dígaselo a esa persona. Bueno, usted sabrá a quién le estoy diciendo, pero dígaselo a esa persona. Nosotros aquí jamás pedimos ofrenda, diezmo, aportación especial. Si usted me quiere regalar lo que sea, gloria a Dios, pero yo jamás voy a andar atrás de usted pidiéndoselo, porque usted lo hace por amor a aquel que lo ha bendecido y lo va a seguir bendiciendo. Son principios de reino. Ese es un principio que a veces no lo van a entender otras personas porque no son espirituales. Entonces, aquí que está diciendo el versículo, ya para ir terminando, que si yo saco de mi corazón la riqueza material y pongo a Dios primero y no me importa lo demás, en el buen sentido lo digo, hermano, no voy a tener estorbo para el deleite. Hermano, alguien está, se lo digo así, alguien está en la iglesia con las manos levantadas, va, yo me rindo a Él, y está, yo me rindo a Él, y se acuerda, Dios santo, ¿será que el CDT que tengo allá con aquel banco me van a dar los intereses? Así pasa con el rico. Eso es lo que Dios está diciendo. Está, yo me rindo a Él, y está cantando, cierra los ojos, hermano, y va la lágrima por aquí, y se acuerda que no le pagaron el producto que le prometieron pagar ayer, hermano, y se fue la lágrima. Bueno, eso es lo que Dios está diciendo. ¿Cómo se va a deleitar en Dios si trae los negocios a la iglesia? No aquí, ¿verdad? Yo aclaro, no en esta iglesia ni los que nos ven. Hermano, esto estorba. ¿Qué está diciendo el Señor? Mire, en Guatemala, para ir terminando, en Guatemala hay una panadería famosa, no recuerdo el nombre, que la señora, todo mundo sabe. Miren, hermano, dice, aquí yo abro solo el domingo en la tarde, y a veces, ¿por qué? Porque el domingo es del Señor, ella se va a la iglesia, hermano, y es una panadería famosa, y a la gente se culturizó
de que ellos abren solo en la tarde. Porque ella dice, no, yo a mi Señor no lo cambio porque Él es el que me ha bendecido. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Bueno, entonces, si ponemos en práctica estas 4 cosas, vamos a entender cómo deleitarnos en Dios. Ponerse de acuerdo con Dios, escuchar y obedecer su palabra, guardarla en su corazón. Pon en orden tu casa, pon en orden la casa, hermano, ponga en orden la casa. Por favor, hay casas patas arriba, dele patas abajo, o sea, póngala bien y renuncie a toda codicia. Tal vez para los que anotan, me queda un minuto todavía. Entonces, si yo hago todo esto, tranquilo, porque al final se lo voy a volver a poner, aprenderás a deleitarse en Dios. Entonces, el deleitarnos en Dios es una escuela que por el Espíritu, por Cristo que vivifica nuestro espíritu a través del Espíritu Santo, vamos a aprender. Hermano, aprenda a deleitarse en Dios. Los momentos de angustia, porque miren, vienen tiempos de persecución. Yo a días le los vengo diciendo. Vienen tiempos de persecución, tiempos de señalamiento. A usted, donde vaya, este es cristiano. Hermano, vienen tiempos difíciles para el mundo, pero para la iglesia Dios nos va a guardar, pero necesitamos aprender a deleitarnos en Dios, porque en algún momento, hermano, vamos a tener dinero, pero va a haber escasez. Entonces, si yo no desarrollo una cultura de vivir contento, con sustento y abrigo y con lo que tengo, hermano, vamos a sufrir. Deleitémonos en Dios. Perdone, yo recuerdo y sé de casos que lo que la persona le dice a su amado o a su amada o a sus hijos, ¿saben qué, hijos? Pero estamos juntos y somos felices. A veces faltan cosas, hermanos, van a faltar cosas, sí, nos van a faltar cosas, a todos nos faltan cosas. Uno quisiera tener más de esto, más de aquello, más de lo otro, pero si en mi corazón yo no tengo paz, si no me he puesto de acuerdo con el Señor, si no he aprendido a deleitarme en Él, cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en Él, hermano, la hicimos. ¿Por qué? Job 22:26. Entonces, haciendo todas esas 4 cosas, te deleitarás en el Todopoderoso y aprenderás a esperar en Él. 2 cosas hay aquí. Yo me enfoqué más en deleitarme, pero si yo hago esas 4 cosas, que se las vuelvo a poner, si me pongo de acuerdo con Dios, si escucho y obedezco su palabra y la guardo en mi corazón, es decir, la pongo por obra, pongo en orden mi casa y renuncio a toda codicia, es decir, pongo al Señor en mi corazón primero, antes que todo, entonces voy a aprender cómo deleitarme en Dios y voy a aprender cómo esperar en Dios. Esto me sirve también para aprender cómo esperar en Dios. 2 beneficios y lo dejo en paz. Hay 2 beneficios que se derivan de esto cuando nosotros nos deleitamos en Dios. Hay oraciones contestadas. Si usted aprende a deleitarse en Dios, sus oraciones van a ser contestadas. Ahora, yo no le digo, porque eso es del Señor, yo no le digo si a favor o en contra, pero que al final se las van a contestar. Job 22:27, orarás y Él te escuchará y tú cumplirás cuanto le hayas prometido. Si le ha hecho votos al Señor, cúmplale. Cuando Dios le conteste una oración, cuando Dios le conteste una petición, cúmplale al Señor con lo que le había prometido, usted sabrá y usted sabrá. Entonces, cuando yo me deleito en Dios y aprendo a deleitarme en Él, las oraciones van a ser fáciles, hermano. ¿No será que hemos estado batallando ahí, que no hemos recibido porque no hemos aprendido a deleitarnos en Dios? Porque nos hemos peleado con el Señor, llevo 20 años orando y nada, no, cambie la estrategia. Y por último, propósitos cumplidos. Oraciones contestadas y propósitos cumplidos que se derivan de aprender a deleitarme en Dios. Job 22:28, todo lo que desees se cumplirá y la luz del cielo iluminará tu camino delante de ti. Por cuestión de tiempo, hermano, pero realmente terminé. Lo dejamos ahí. Pero que en el nombre de Jesús, hermano, en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que desees se cumplirá y la luz del cielo iluminará tu camino delante de ti. Cultura de reino,
Deleitémonos en el Señor. Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Y la palabra dice: no temas, porque yo estoy a tu diestra. Entonces Dios está con nosotros, a nuestra diestra, y con su diestra nos va a salvar, nos va a bendecir, nos va a sacar del problema, va a pelear nuestras batallas. Pero todo comienza con el deleite. Ese es el resumen que le hago ahí. Si nos ponemos de acuerdo con Dios, si escuchamos, obedecemos su palabra y la guardamos en nuestro corazón, si ponemos en orden nuestra casa y renunciamos a toda codicia, vamos a saber cómo quitar todo estorbo y aprender cómo deleitarnos en Dios. Y producto de deleitarme en Dios, esto no es un trueque, hermano, esto no es un trueque. Esto es cultura del reino. Esta es una cultura en nosotros. Entonces vamos a tener oraciones contestadas y propósitos cumplidos. Que en el nombre de Jesús, en esta noche, aprendamos por el Espíritu Santo a poder deleitarnos en Dios, deleitarnos en nuestro matrimonio, deleitarnos en nuestra casa, en nuestra familia, deleitarnos en el ministerio, el trabajo y todo lo que hagamos, que estemos contentos siempre, que ese contentamiento que viene de Dios por el Espíritu sea palpable en nosotros, de tal manera que podamos deleitarnos cada día en el Señor. Y no porque el Dios va a contestar nuestras oraciones, y no porque Dios va a cumplir los propósitos, no, porque es parte de su naturaleza y es parte de la cultura del reino. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Bendigo tu nombre, Dios. Gracias por este tiempo, llévanos con bien a casa. Yo te ruego que en el nombre de Jesús, en esta noche, por tu Espíritu Santo, nos enseñes, Señor, a ponernos de acuerdo contigo. Que nos enseñes a escuchar tu palabra, ponerla por obra, es decir, guardarla en el corazón y ponerla por obra. Que nos enseñes a poner en orden nuestra casa. Por favor, Señor, ayúdanos a poner en orden nuestra vida, nuestra casa espiritual y nuestra casa física. Ayúdanos, Dios, a sacar de nuestro corazón toda codicia. Señor, a veces quizás hemos andado afanados detrás de cosas. Enséñanos a tener un equilibrio y a ponerte a ti primero, Señor, a pedirte consejo, Señor, antes de tomar una decisión. Señor, gracias por todas las oraciones contestadas, porque hoy, Señor, hemos aprendido cómo deleitarnos en ti. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, los anhelos de tu corazón, esos sueños que están ahí. Señor, que esos propósitos, producto de esos sueños que están ahí, se cumplan. Hoy, Señor, por favor, reactiva esos sueños que tal vez mis hermanos habían dejado de lado, aún viendo la situación, pensando que como tú vienes pronto, Señor, tal vez se han quedado confundidos pensando si seguimos o no seguimos. Hay que seguir adelante, porque en el nombre de Jesús tenemos que terminar esta carrera con gozo. Dios, guarda la iglesia, guarda esta ciudad, guarda este país, guarda hasta donde llegue esta señal, Señor. Guarda los ministros, guarda, Señor, las familias. Guárdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, a poder hacer las cosas en el deleite de esa cultura del reino que tú has establecido como principio para nosotros. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Bueno, los que están acá, les agradecemos. Le bendecimos. Recuérdense que el domingo 10 de la mañana tendremos Santa Cena. Vamos a sentarnos a la mesa del Señor para quitar todo estorbo, ponernos a cuenta y deleitarnos en su presencia. Que Dios le guarde, que sea un fin de semana de mucha bendición. Si va a viajar, tranquilo. La playa no se va a ir, el río no se va a ir, el parque temático no se va a mover de ese lugar. Tranquilo, vaya despacio, disfrute su familia, no se vaya a amargar, ¿verdad? Porque si no, va a echar a perder sus vacaciones. Bendiciones.